Manual de la derecha, golpes blandos, culpas duras. Vamos a ver. ¿Por qué traemos este tema? En principio por dos razones. La primera porque este programa lo bautizó Miguel Juicio a la Verdad, y de lo que se trata es de analizar determinadas cosas que parecen evidentes, pero no con son Micaela Galeano. Con Micaela Galeano. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Traemos un tema que es de actualidad, muy de actualidad en la República Argentina, porque créanme que el gobierno de Javier Milei está en una situación verdaderamente muy, muy crítica. Acaba de fracasar su plan de gobierno económico, lo van a tener que modificar, pero además de eso, electoralmente, ustedes saben, se está cayendo a pedazos el gobierno. Frente a esta situación, la derecha tiene un montón de estrategias que, créanme, no son nuevas. Una es la de decir, cuando me va mal a mí, acuso a los otros de que quieren desestabilizarme, de que quieren golpearme. Ergo, el peronismo, la oposición tiene la culpa y la oposición tiene toda la intención de desestabilizarnos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Claro, como el peronismo no es una fuerza política corporativa, como sí lo es la derecha, ¿sí?, que recibe la ayuda de una cantidad de corporaciones que no son políticas, pero que participan políticamente, entonces acusan al peronismo justamente de poder hacer el único golpe que tiene a su alcance, que es el golpe blando. Y acá viene el tema. El golpe blando es una estrategia. Hay un tipo que se llama James Sharp, que en los Estados Unidos bautizó de golpe blando una nueva modalidad de desestabilizar gobiernos completamente diferente a los golpes militares. Miren, uno tiene sus añitos y recuerda el Plan Cóndor. El secretario de Estado de los Estados Unidos se llamaba Henry Kissinger, que insólitamente, estas son las cosas que pasan en el mundo, gana el Premio Nobel de la Paz, cuando fue el creador del Plan Cóndor. El Plan Cóndor consistía en poner el ojo y el pie, desgraciadamente, en Latinoamérica y no permitir que ningún gobierno de izquierda llegue al poder. A pesar de eso, Salvador Allende llega al gobierno en Chile, que es, yo les diría, el único presidente verdaderamente comunista, porque además viene el tema también de la acusación de comunista a cualquiera. Reciente, hace días lo acaba de hacer Toto Caputo con Kicillof. Dijo, no es progresista, es comunista. No es tan anacrónico acusar a alguien de comunista hoy, cuando el comunismo ya terminó hace décadas. No sé. Que forma parte de, insisto, una estrategia. Cuando pasó lo de las vacunas, yo escuché a una periodista de TN hablar de vacunas soviéticas. Créanme que dijo al aire, supuestamente una mujer profesional, que es periodista, vacunas soviéticas. Entonces uno dice, no está equivocada. No puede ser tan estúpida. ¿No es cierto? Está haciendo algo que le están diciendo que diga. ¿Qué significa qué? El fantasma de lo soviético debe existir en la mente de la gente que no conoce de política. Claro. ¿Me entendés? Entonces, esto, alguien le dice a Toto Caputo, insistan en que es comunista. Che, pero comunista, déjense de joder, comunista no existe más. No, insistan en que comunista, porque la gente tiene ese tipo de cucos que nos ha costado mucha guita construir, ¿no es cierto? Entonces tiene que tenerle miedo al comunismo. Che, pero el comunismo no existe más. Ustedes denle para adelante. Claro, perdóname, sí. Es un poco como la construcción que se hizo del kirchnerismo. Ahí viene, por supuesto, el kirchnerismo, que ahora es el responsable que está detrás de la desestabilización del gobierno de Milei. Déjenme decirles en pocas palabras en qué consiste un golpe blando que se han dado sistemáticamente en los países latinoamericanos y para los que se requieren fundamentos que ni siquiera maneja el peronismo. Ahora les voy a decir exactamente por qué la derecha es la autora de los golpes blandos. E insisto, el amigo Sharp, lo definió como una nueva estrategia porque habían perdido prestigio y sentían mucho rechazo popular los golpes militares. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se desestabiliza un gobierno? Manca, te voy a pedir el primer cuadro que tenemos, si es posible, para el tema de los golpes blandos. Bueno, cuando tengamos esa placa les vamos a mostrar a ustedes cuáles son los pasos que se tienen que dar, Miguel, para que el golpe blando tenga éxito. Y esos pasos se han dado en varios países. ¿Quieren que les diga cuáles? En Honduras, en el año 2009, Zelaya, el presidente de Honduras, es desplazado políticamente, ¿sí? No se tiró ni un solo tiro, ¿sí?
Después le tocó a Lugo, creo que fue en 2012. Sí, Paraguay. Ese fue un golpe del Congreso, que también, revistiéndolo de legitimidad jurídica, lo sacaron del poder. Después vino el impeachment a Dilma Rousseff y la persecución judicial a Lula. Ni hablar de quieren frescura en la información. Hoy está presa y proscripta de por vida para la política Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y cuáles son los aparatos que participan acá? Es necesario tener un aparato que esté al servicio de esto. Bueno, las redes sociales. Chicos, con amigos. Las redes sociales. La construcción de bots, por ejemplo, que son gente que no existe, pero que pareciera que existe, ¿no es cierto? Hace que uno sienta que la opinión popular, la opinión pública en general piensa de una determinada manera cuando en realidad es una minoría, pero está tratando de pasar por una mayoría, ¿sí? Y después, bueno, un montón de gente contratada en las redes, cuentas falsas, etcétera, etcétera. Se instala. ¿De qué manera? Fíjense, veamos esta placa que tenemos en pantalla en este momento. Hay, según el amigo Sharp, estos 5 periodos para desestabilizar un gobierno. El primero es el de ablandamiento. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del ablandamiento? Acusar al gobierno de corrupto. ¿Quién puede establecer si no es una auditoría, un poder judicial, si es corrupto o no es corrupto? Un gobierno. Empiezan con el tema de la corrupción, sobre todo contra gobiernos democráticos, ¿no es cierto? El tema de la inseguridad. Cada hecho de inseguridad tiene que explotarse a punto tal que parezca que esa es la ley general y no un caso particular o aislado. Fíjense lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. La delincuencia, los crímenes se han reducido enormemente durante el gobierno de Axel Kicillof, aún en un escenario socioeconómico mucho más complicado que antes, que suelen jugar juntos, o por lo menos crecer en forma directamente proporcional. Sin embargo, el gobierno habló después de un par de situaciones verdaderamente muy críticas, de un baño de sangre, e incluso hablaron de intervenir la provincia. Fíjense cómo van. Eso es el proceso de ablandamiento, ¿no es cierto? Después viene un proceso de deslegitimación, ¿sí? El proceso de deslegitimación lo manejan la prensa, ¿sí? Que empieza a hablar de que el gobierno toma decisiones antipopulares. Empiezan a hablar de la libertad de expresión. Lo habrán visto. Queremos preguntar, ¿se acuerdan ustedes? Queremos preguntar. Simplemente porque Cristina Fernández no daba el número de conferencias de prensa que ellos necesitaban tener en ese momento. Fíjense lo que pasa ahora. Ahora tenemos a Adorni y a un Milei que da conferencias de prensa solamente, y en Casa Rosada, eventualmente, a veces va a un estudio, a periodistas amigos. Bueno, después viene la generación de inquietud social. Y esto se pone verdaderamente muy, muy caliente. Una vez que se lograron esos pasos, el tema de inquietud social es, bueno, saquemos la gente a la calle. Pónganme la placa de nuevo, por favor. Saquemos la gente a la calle. Tratemos de generar esta situación que parezca mayoría, pero en realidad todavía no existe una mayoría. Sigue desestabilización, ¿sí? Que es la de hablar con organismos, por ejemplo, acá viene el lawfare, ponele. Situaciones que han sembrado los medios la recogen determinados jueces, ¿sí? Por ejemplo, era muy habitual. Un tipo como Daniel Santoro, ¿sí? Un importante periodista de Clarín, decía que parecía que se había dicho que había un problema con, por ejemplo, hoteles que tiene Cristina Fernández de Kirchner, etcétera, etcétera. Después el juez que operaba... Transfórmese en causa. Pero además tenía como fundamento la nota del periodista, no hechos, por ejemplo, o denuncias o situaciones de hecho que hayan visto. Salió en Clarín en tal lugar, bueno, eso es suficiente como para actuar de oficio y empezar a hacer un juicio. El lawfare se compone de 2 palabras, ¿no es cierto? Law es ley, en inglés, law, ¿sí? Y warfare es guerra de, ¿sí? Entonces, la guerra de la justicia significa que la justicia no está a favor de la justicia, sino en un punto determinado en contra de otro y ataca a través de la justicia, ¿sí? Y por último, y es muy importante, Miguel, ¿sabes cuáles son los canales diplomáticos? Porque esa estrategia, esa política, comienza a recibir
obviamente de países que están entongados con esta porción de la derecha, ¿no es cierto?, empiezan a recibir la anuencia y las manifestaciones de otros países. Entonces, cualquier persona que no está dedicada a la política, que no maneja el tema de los medios, los entretelones de este tipo de tareas, dice, che, es cierto. Sí, mirá, están, por ejemplo, el Financial Times dice tal cosa, Coso dice tal otra, ahora vienen los fondos buitre que le están haciendo juicio a la Argentina, etcétera, etcétera. Son todas oportunidades que se van sumando y que se manejan desde centros de poder, muchas veces fuera del país, como pasó, por ejemplo, con la caída de Zelaya, con la de Lugo, con la de Dilma Rousseff, e incluso también con el peronismo en la Argentina, lo que pasa es que han tenido menos éxito. ¿Por qué es un momento oportuno para hablar de esto? Porque podría suceder que el gobierno de Milei se transforme en algo tan impopular y sus fracasos económicos sean tan fuertes que caiga el gobierno, y tenemos una experiencia, la de la Rúa. Así es. Pero ustedes recuerden, sí, los más viejos y los que no, que fue la gente y fue la calle la que hizo caer a De la Rúa. Pero además porque le tomaron sus depósitos. En ese momento había problemas de trabajo, problemas vinculados más bien al laburante, ¿no es cierto?, que eran los que hacían piquetes. Y los caceroleros eran la clase media, ¿no es cierto?, que es que esas cacerolas estaban generalmente orientadas a combatir al peronismo. Piquete y cacerola. La lucha es una sola. 18, 19 y 20 de diciembre se escuchaba en las calles hasta las 3 de la mañana, piquete y cacerola, la lucha es una sola. ¿Qué había pasado? A la clase media le habían manoteado los depósitos y estaban en los bancos. ¿Eso creen ustedes que es una desestabilización del peronismo? Bueno, hoy acusan al peronismo de haber hecho caer a De la Rúa y de tener intención de hacer caer al gobierno. ¿Es una estrategia política? Claro que lo es, y es de la derecha. Maca, ¿podemos poner lo que decía Laje, el periodista Laje, sobre esto? Fíjense cómo van tejiendo esto y los medios amigos comienzan a trabajar en consecuencia. Vamos a verlo. Se sea tan grande de voltear a Javier Milei, de que le vaya mal, de que se corran porque no son ellos gobiernos, ya paren un poco, en serio, paren un poco. Están pidiendo cambios, tenés cambios que te lo está mostrando mínimamente, paren, digo, por una cuestión hasta de bienestar para la Argentina, de cuidar a la Argentina, de cuidar a los argentinos que la estamos pasando mal. Hay un sector de la Argentina que la está pasando muy mal. Lo que tienen que hacer, en lugar de seguir insistiendo con tratar de... senadores que están diciendo que Milei no llega a octubre, déjense de embromar. Es completamente antidemocrático. Además eso le hace mal al país, a cualquier partido político, digo... No les importa el daño que le hacen al país como país y a la población como población. No les importa, con tal de volver al poder, no se bancan que haya alguien que gobierne si no es de ellos. Después se matan entre ellos, por supuesto, porque también tienen su propia interna. Pero un poco más empático con la Argentina como país. ¿Cómo se les ocurre a un senador, a una senadora decir, con la Argentina? No llega. Mezcla términos y cosas, pero cualquier cosa es fundamental para llevar adelante la estrategia. La pregunta es la siguiente. ¿El peronismo desea un golpe institucional? Nadie lo desea. ¿Y saben por qué? Porque eso genera antecedentes, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿existe la posibilidad de que el gobierno de Milei termine antes de tiempo? Sí existe. ¿Y saben quién lo dice, producción? Lo dice Felipe Solá, en una entrevista en la que le hacen, en donde habla de una situación real. Y además hay que decir una cosa, si en esta negociación, imaginen ustedes que es muy probable que pase, si en esta negociación con Trump, que lo ve debilitado en el suelo, acabado y sangrando en el piso a Milei, que le viene a pedir plata, ¿ustedes creen acaso que un tipo como Trump no va a pedir cosas? Entonces empezamos a pensar, nuestro desarrollo en energía atómica, nuestro desarrollo en vaca muerta, nuestro desarrollo o pretendido desarrollo ahora en minería, en el autoabastecimiento, ¿a qué distancia se nos van a poner si este tipo negocia todo eso? Entonces es dable pensar de decir, antes que este tipo siga causando daño, este gobierno no funcionó. No es que no funcionó el plan económico, no funcionó como gobierno. ¿Quién habla un poco de esto para que ustedes vean que en realidad
No es que no se piense en la posibilidad de un acortamiento del periodo, pero eso no significa que el peronismo sea golpista. Escuchemos lo que decía sobre esto Felipe Solá. En diciembre de este año es la barrera que hace que si hubiera una crisis institucional en serio final, si la vicepresidenta toma el cargo, porque la gente piensa en esta cosa, ¿por qué no la podemos pensar en voz alta? Tiene que llamar elecciones. Ahora, si pasa el 10 de diciembre no tiene que llamar elecciones, tiene que seguir hasta el 27. Así que, ojo con todas las especulaciones. En el caso de que las cosas ocurran para peor. Yo no quiero que esto signifique un dolor adicional a los argentinos. No quiero eso. Si va a ser un dolor adicional, que no ocurra. Bien, esto es lo que decía Felipe Solá y también Miguel, hay que tener en consideración un mojón, una línea, que es cierto, si este gobierno llega al 11 de diciembre, ya cumplió la mitad de su mandato. Por lo tanto, no se llama elecciones y la sucesión inmediata es para, ¿cómo se llama esta chica? Villarroel, que quedaría como presidenta. Si el problema sucede antes del 10 de diciembre, es decir, se llama una asamblea legislativa y se llama a elecciones o se establece un presidente de alguna otra manera. Por eso también los tiempos que están jugando en este momento son verdaderamente muy importantes. Pero lo importante es que el ciudadano sepa lo siguiente. El golpe blando es una estrategia que requiere estructuras de poder muy fuertes y muy importantes. No las tiene el peronismo. ¿Pero por qué? Porque el peronismo no es una fuerza política corporativa, sino que toda su energía y toda su fuerza deriva del voto popular y de los consensos con la calle, con el hombre común. Mientras que la derecha, todos sus mecanismos de poder están vinculados con poderes económicos muy fuertes y poderes políticos incluso extranjeros. Así que el golpe blando ni siquiera es una práctica que esté al alcance del peronismo, más allá de los deseos que tenga cualquier dirigente político acerca de la consecución o no del gobierno de Javier.